Hammond, una nueva sensación, un propósito me llenó. Ya no era la mujer que esperaba en silencio a que su marido regresara. Era Elaine Harper e iba a tomar el control de mi vida, pero mientras permanecía allí mirando las bulliciosas calles de la ciudad, una parte de mí no podía. No puedo evitar lamentar la pérdida de la vida. Pensé que tenía una familia feliz, un esposo amoroso. Todo era una ilusión. Destrozada por la dura luz de la realidad mientras me dirigía a casa, sabía que el camino por delante sería difícil, pero por primera vez en mi vida. Durante mucho tiempo me sentí listo para enfrentar cualquier desafío que me esperaba. Parecía acercarse a mí cada retrato familiar, un recordatorio de la fachada en la que se había convertido nuestra vida. Mi determinación fue puesta a prueba una tarde cuando Martín llamó, su voz una vez familiar y reconfortante, ahora graduada en mis nervios. Elaine, he estado pensando que tal vez fui demasiado duro. Deberíamos hablar cuando regrese. Sus palabras, destinadas a calmar, solo alimentaron mi enojo. Hablar después de todo lo que has hecho. Abandonaste a tu familia, Martín. Elaine, estás exagerando. No es como si yo planeara esto, las cosas simplemente sucedieron, respondió con tono desdeñoso, como si la traición fue un mero inconveniente. Las cosas simplemente sucedieron. Haces que parezca que no tenías otra opción en el asunto. Elegiste estar con otra mujer, elegiste ignorar el funeral de tus propios padres. Hubo silencio al otro lado de la línea y por un momento pensé que él había colgó y luego habló con voz fría. La mía. Colgué antes de que él pudiera responder. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba clara que era hora de actuar. Al día siguiente me reuní con Sara, la investigadora privada. Necesitamos más evidencia, cualquier cosa que pueda ayudar en él. Proceso de divorcio, le dije, mi voz firme. Sara asintió, entendiendo la tarea. Veré que puedo desenterrar. Martín no sabrá que lo golpeó durante las próximas semanas. Sara me proporcionó un flujo constante de evidencia, fotografías, correos electrónicos e incluso testimonios de personas que habían visto a Martín con su señora. Fue más que suficiente para pintar una imagen clara de su infidelidad. Armado con esta información, me reuní con la señora Hammond nuevamente. Ella revisó la evidencia. Su expresión sombría. Esto ciertamente ayudará a su caso. Señora Harper, parece que el señor Harper ha sido bastante descuidado mientras discutíamos. Los siguientes pasos. Un plan comenzó a tomar forma. Martín siempre había estado orgulloso de su reputación, tanto personal como profesionalmente. Era hora de usar eso en su contra. Señora Hammond, quiero asegurarme de que Martín sienta las consecuencias de sus acciones, no solo legalmente sino personalmente y profesionalmente también. La señora Hammond me miró con un nuevo nivel de respeto. Entiendo, señora Harper, nos aseguraremos de que reciba lo que se merece. Cuando Martín finalmente regresó a casa, fue a una casa fría y poco acogedora. Lo saludé con los papeles del divorcio. Mi expresión era dura. Mientras la resolución dentro de mí. Elaine, ¿qué es esto?, preguntó con una mezcla de sorpresa y molestia. Se acabó, Martín, estoy solicitando el divorcio y antes de que intentes salir de esto con tus palabras, debes saber que tengo suficiente evidencia para arruinarte la cara de Martín. Palideció un poco, su habitual comportamiento confiado desmoronándose. No te atreverías, dijo, pero su voz carecía de convicción. Me atrevo a Martín. Me atrevo a defenderme a mí y a nuestro hijo. Has tomado tus decisiones y ahora vivirás con las consecuencias. Mientras leía los periódicos, su rostro se retorcía de ira e incredulidad, pero no había vuelta atrás. Había trazado la línea y no había manera de cruzarla. Esa noche, mientras Martín hacía las maletas y se marchaba, sentí una sensación de liberación de las cadenas de nuestro sin amor. Martín pronto aprendería que sus acciones habían consecuencias que lo perseguirían por el resto de su vida. Los días posteriores a la partida de Martín estuvieron llenos de una tumultuosa mezcla de emociones, ira, alivio y una sensación de reivindicación se arremolinaban dentro de mí. La casa, ahora vacía de su presencia, se sentía más grande, como si también hubiera sido conteniendo la respiración bajo su sombra opresiva. Mi determinación fue puesta a prueba cuando recibí una llamada de Martín. Su tono era una mezcla de ira y desesperación. Elaine, me estás arruinando los papeles del divorcio, las acusaciones, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Sus palabras fueron como combustible a mi fuego. Sí, Martín, sé exactamente lo que estoy haciendo, le estoy mostrando al mundo quién eres realmente. No puedes hacerme esto, he trabajado duro para todo lo que he logrado, argumentó, su voz mezclada con derechos. Trabajaste duro, tú.
Quiero decir que has mentido y engañado en nuestro matrimonio. Has hecho tu cama, Martín, ahora tienes que acostarte en ella. La voz de Martín rose un crescendo de frustración e incredulidad. No eras nada antes de mí. ¿Crees que puedes aceptar todo lo que...? Sentí oleada de poder ante sus palabras. No era nada, no, Martín, era todo lo que no apreciabas y ahora estoy recuperando lo que es mío. Ser la víctima. Cuando comenzó el proceso de divorcio, la verdadera naturaleza de Martín se hizo evidente para todos al ver que sus intentos de ocultar bienes y calumniarme solo sirvieron para dañar aún más su reputación. Las pruebas que Sara había reunido pintaron una imagen clara de su engaño e infidelidad. Las audiencias judiciales fueron tenso con los abogados de Martín intentando todos los trucos posibles, pero la señora Hammond era una fuerza a tener en cuenta al contrarrestar sus movimientos con precisión y delicadeza durante todo el proceso. Peter estuvo a mi lado, su apoyo inquebrantable. Se había desilusionado con su padre, la verdad erosionaba cualquier apariencia de respeto que alguna vez tuvo. El día que finalizó el divorcio fue un día de liberación cuando el juez declaró que nuestro matrimonio se disolvió, un peso quitado de mis hombros. Había ganado no solo el divorcio sino también mi libertad de la sombra de Martín. Después de la sesión de la corte, Martín se acercó a mí. Un cel del hombre que alguna vez fue Elaine, por favor, todavía podemos arreglar esto. Lo miré, realmente lo miré y lo que vi fue un hombre destrozado por su propia arrogancia. No queda nada que arreglar. Sentí que un capítulo de mi vida se cerraba. El dolor, la traición, las mentiras, todo estaba detrás de mí. Ahora por delante había un camino propio para liberarme del engaño que había nublado mi vida durante tanto tiempo. Cuando salí del tribunal el sol atravesó las nubes, bañaban el mundo en una cálida luz dorada. Se sentía como una señal, una promesa de nuevos comienzos y días más brillantes por delante. Me volví hacia Peter, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Vamos a casa, hijo, tenemos una nueva vida que comenzar y con eso caminamos. Dejando atrás a Martín y el pasado al que pertenecían con el divorcio finalizado. Estaba decidido a revelar el alcance de la desgracia de Martín a aquellos que habían sido cegados por su fachada. Sabía que la justicia verdadera no vendría solo de los tribunales, tenía que hacerlo. Proviene de exponerlo al mundo. Comencé acercándome a nuestros amigos en común, personas que nos conocían como pareja desde hacía años. Las reacciones iniciales se mezclaron con algunas que se negaban a creer la verdad, pero tenía pruebas innegables de su infiel fidelidad y engaño. De manera lenta pero segura, la marea comenzó a cambiar una noche. Invité a algunos amigos, a personas que inicialmente habían dudado de mí mientras estaban sentados en mi sala de estar. Les mostré los mensajes y las imágenes que Sara había recopilado. La sorpresa y la incredulidad llenaron la habitación cuando vieron la verdadera de Martín. Los colores quedaron al descubierto. Una amiga, Lisa, sacudió la cabeza con incredulidad. No puedo creer que lo haya defendido todo este tiempo. Un monstruo, las lágrimas brotaron de mis ojos mientras asentía. Nos engañó a todos, pero ahora sabes que Lisa fue la primera en actuar. Contactamos a otros en nuestro círculo social compartiendo la evidencia e instándolos a reconsiderar sus alianzas. Pronto el muro de apoyo que alguna vez parecía impenetrable alrededor de Martín comenzó a desmoronarse uno por uno. Nuestros amigos se distanciaron de él horrorizados por sus acciones, las mismas personas que alguna vez lo habían admirado. Ahora lo veía como lo que era, un hombre egoísta y engañoso que no tenía en cuenta a nadie más que a sí mismo. Cuando la posición social de Martín se desmoronó y se aisló cada vez más, sus intentos de salvar su reputación solo empeoraron las cosas mientras arremetía contra aquellos que lo habían abandonado. Una fuerte red de contactos comenzó a desaparecer dejándolo sin nadie a quien recurrir. Observé con una sensación de sombría satisfacción cómo el hombre que me había causado tanto dolor enfrentaba las consecuencias de sus acciones. No fue suficiente para él perder a sus amigos. Quería que lo perdiera todo. Un día recibí una llamada del ex jefe de Martín, el señor Reynolds. Él había escuchado sobre el divorcio y el escándalo que rodeaba a Martín Elaine. No tenía idea. No puedo creer que él haría tales cosas. Suspiré con voz pesada. Con cansancio, ha tardado mucho en llegar. La verdadera naturaleza del señor Reynolds. Martín finalmente lo alcanzó. El señor Reynolds hizo una pausa y luego habló con un toque de arrepentimiento. Lamento escuchar todo esto,
pero quería hacerles saber que el comportamiento de Martín en la compañía también salió a la luz. Hemos decidido despedir su empleo. Sentí una oleada de reivindicación. Gracias, señor.